¿Cómo les va? Sigo aquí con Larry Rubin. Gracias, Carlos. De veras es un gusto platicar con este hombre, ideológicamente se dice de derechas, porque pertenece y representa en México al Partido Republicano. Pero también, Larry, tú has presidido la Cámara Americana de Comercio, tengo entendido, ¿no? ¿Qué otras maldades has hecho? Y también actualmente presido la comunidad americana. Órale. 2 millones de americanos viven acá en México. Bueno, no quiero imaginar lo que sería que por alguna circunstancia el gobierno mexicano, con cualquier pretexto, separara a los hijos de esos estadounidenses de sus padres. De esto estábamos hablando en la conversación de ayer, y pues con respeto, Larry me permitió establecer un parangón entre Osama Bin Laden, no en lo que tiene que ver con lo sangriento, con el fundamentalista, su presidente, su correligionario Donald Trump. ¿Te parece que me excedí? Yo creo que sí, porque definitivamente, aunque Donald Trump sí tiene unas ideas pues muy cimentadas en su concepto de la realidad, y creo que esto es lo interesante. Estamos viendo al trabajo de Donald Trump todavía en sus inicios, por decirlo de alguna forma, porque creo que mucho de lo que él espera crear dentro de su mandato, con la reelección que se buscará, es una condición en Estados Unidos mucho mejor de la que actual se tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema migratorio? El tema migratorio ha sido un tema pendiente desde hace más de 3 décadas, ¿no? Y que no se ha podido dar una resolución adecuada. El otro presidente republicano, Ronald Reagan, buscó a través de amnistía ayudar al tema migratorio, y fue el último que verdaderamente pudo hacer algo. Pero el Congreso ha estado congelado entre republicanos y demócratas. Cuando ha tenido la mayoría demócrata, pues no se ha podido hacer nada sobre el tema migratorio, al igual que del lado republicano. El Congreso ha sido ineficaz en resolver el tema, ¿no? Y por eso tienes pues a residentes que llevan 2 o 3 décadas en Estados Unidos y no tienen sus documentos, ¿no? Y entonces tienen que vivir, imagínate tú, atrás de una sombra de temor que los vayan a agarrar, los vayan a expulsar. Y ya ha ocurrido que gente con 2 o más décadas allí, exacto, de pronto van por ellos y los sacan. Sí. Es cierto. Y ahí es donde, y eso es lo que estrictamente dice la ley. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el legislativo no ha podido llegar a un acuerdo al interior del Capitolio para poder resolver este tema fundamental. Pero hay algo, Larry, que le dice voluntad política, y la voluntad de un presidente en un sistema presidencialista, como lo hay en Estados Unidos, lo hay en otros lados, en México mismo, no se le ve voluntad a este correligionario tuyo, que adicionalmente, por lo que vemos con el libro de Bob Woodward y por lo que vemos con el artículo anónimo que publicó el New York Times, pues trae una especie de chivos en cristalería en su equipo de trabajo. Eso no le crea desconfianza a nadie con capacidad o con poder de convocatoria como para que se revise si está bien o mal que Donald Trump siga siendo presidente. Pues mira, yo creo que definitivamente tienes muchos americanos que lo ven de una forma diferente. Creo que a Donald Trump pues se le ha llamado todo, ¿no? Hasta antes inclusive de su campaña presidencial, Donald Trump ha sido alguien que ha estado en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que lo que hemos visto hasta la fecha de Donald Trump, en particular con el tema, por ejemplo, el tema de la relación bilateral, ¿no? Vimos al principio, parecía ser un Donald Trump que iba a tener una relación con México difícil, ¿no? Que el Telecán no se iba
aprobar ningún acuerdo bilateral, ¿no? Y algunos hasta especulaban que a lo mejor tenía cierto enojo hacia con México, y hoy ya vemos una cara diferente de la moneda. Pero después de meses de bullying, ¿no? Sabes que ha sido interesante porque en la presidencia tenemos un presidente que es totalmente diferente a otro que hayamos tenido, es totalmente sui generis, ¿no? Un empresario que para él el que está negociando, ¿no? El oponente es el que está del otro lado de la mesa cuando él está negociando. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Ya después de que el acuerdo se logró, pues una relación entre México y Estados Unidos muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hacia futuro lo que podemos esperar de Donald Trump, uno, en el aspecto migratorio, es que el tema, por ejemplo, de los Dreamers, que ha sido tan connotado en Estados Unidos en los últimos meses, se le dé respuesta, se le dé solución, porque estaba construido en base a una situación muy precaria, ¿no? Jurídicamente hablando. Y hoy en día, porque se requiere a fin de cuentas que sea el legislativo el que tome esa decisión, no puede ser un poder ejecutivo el que haga arreglos al tema migratorio, ¿no? Entonces, si las cosas salen como el presidente Trump busca, estará legalizando, ¿no? en temas de residencia a 2 millones de Dreamers que hoy están en Estados Unidos, que va a ser una buena respuesta. Yo creo que el tema migratorio, que es tan amplio como puede ser el tema que tú decías, los niños en la frontera, sean acompañados o no acompañados, como otros tantos que requiere esta reforma migratoria, sí se tiene que llevar por pedazos. El senador John McCain, ¿no? El recién fallecido John McCain, hizo hace prácticamente 10 años, Carlos, una reforma. El senador ni yo que hicimos a tu correligionario Trump en las exequias, ¿eh? Y fíjate que fue interesante John McCain, porque John McCain trató de hacer una reforma migratoria bipartidista con Ted Kennedy, otro senador de gran prestigio y hermano del ex presidente JFK. Trataron de hacer verdaderamente una reforma migratoria que no fue aprobada, y esto fue en el 2006 aproximadamente, y desde entonces ha habido otros actos fallidos, pero es imposible pensar que un Congreso como el de Estados Unidos no se ponga de acuerdo cuando uno tiene mayoría o el otro tiene mayoría, en verdaderamente sacar uno de los pendientes más grandes que existe en Estados Unidos, que es una verdadera reforma migratoria, ¿no? Porque sí tenemos hoy por hoy en Estados Unidos a millones de personas que están viviendo en la oscuridad y que no se les puede dar solución, ¿no? Y es un temor constante, ¿no? Y la misma ley por eso ha provocado que lleguen menores sin acompañar a Estados Unidos, que es un grave problema. Es la ley misma que fue creada y que se le da ese tipo de asilo a los centroamericanos, no incluye mexicanos, ¿no? Y son temas que se tienen que resolver a fin de cuentas. Pero a ver, Larry, estos son problemas, digamos, de política pública en general y de su relación con otras naciones, en este caso Centroamérica, con el lío de los niños migrantes, pero también pues hay un problema expuesto a la intemperie muy escandaloso, que es que los estadounidenses tienen un presidente que compra afecto y ya como que no importa si es dinero de la campaña o es dinero propio. Y ahí, con respeto también a la señora Trump, yo digo, la señora callada y el resto de la sociedad callado ante la compra de servicios de prostitución. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ese es el sentido de que te haya invitado yo a platicar. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Sabes que yo creo que parte de cómo es el norteamericano en general es muy basado en instituciones y legalidad? Y cuando se le acusa al presidente sin que haya habido un juicio, ¿no?, de por medio de cualquier tema, muchos de los norteamericanos se esperan al juicio. Exacto, es decir, hasta que esto termine, ¿no?, y que nos puedan comprobar si sí es cierto o es fabricación de la oposición. Y solo a partir de ahí emitir un punto de vista. Exactamente. Y entonces por eso con Donald Trump todavía muchos americanos han dicho vamos a ver si es cierto o es fabricación de la oposición. Y tiene que ver mucho con la formación cultural y el beneficio de la duda a partir de la presunción de inocencia, ¿no?, que es muy civilizatorio el mensaje de presumir la inocencia de cualquiera. Bueno, Larry, yo no puedo dejarte ir sin que ahora sí toquemos el punto del Tratado de Libre Comercio, porque
habiendo ya un acuerdo, le dicen un entendimiento entre México y Estados Unidos, supongo que Canadá también entrará, tiene que terminar de negociar su parte, que tiene que ver mucho con lácteos. ¿Cuál es tu pronóstico del NAFTA o del TLC? ¿Será entre los tres o no prosperará? Sí, definitivamente yo lo veo que serán los tres países. ¿Por qué? Porque para Canadá el comercio con Estados Unidos representa el 65% de su economía, entonces tiene una gran dependencia por Estados Unidos. El tema lácteo que tú muy bien apuntas es parte importante, y la razón por que también Canadá ha tratado de hacer tiempo o ganar tiempo en la renegociación es porque tienen elecciones en esta provincia donde la mayoría de los ranchos lecheros están, que es Quebec, que aparte tiene una mentalidad separatista bastante importante, y el presidente Trudeau pues le cuesta trabajo, el primer ministro Trudeau le cuesta trabajo poder llegar a una decisión que no le vaya a afectar en la provincia encima sus exactamente. Entonces ese es uno de los puntos principales. Por último, tu pronóstico para la relación que se establezca entre lo que queda del gobierno de Donald Trump y el nuevo gobierno mexicano con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu pronóstico, a sabiendas de que en noviembre tienen elecciones y quién sabe qué ocurre en el Congreso estadounidense? Es cierto. Yo creo que la relación va a ser bastante positiva. ¿Por qué? Porque ya no se está negociando, no está México sentado en la mesa de negociación. Entonces, creo que las señales que ha mandado el presidente Trump hacia la nueva administración han sido muy positivas. Creo que Marcelo Ebrard es un canciller que va a poder trabajar con los norteamericanos y con su contraparte Mike Pompeo. Mike Pompeo, como secretario de Estado, ha podido sensibilizar mucho al presidente sobre cómo es la relación de México y Estados Unidos en otros niveles, porque él venía de trabajar en seguridad y demás en sus funciones anteriores. Entonces, yo veo muy positiva la relación bilateral. Dicen que polos del mismo sentido se repelen, y se supone que los dos gobiernos, el entrante en México o el próximo de México y el de Donald Trump, son populistas. Si son del mismo sentido, ¿serán opuestos o de veras crees que se van a entender y se está acabando el tiempo? Yo creo que sí, yo creo que se van a entender. Hay muchas razones de por qué México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos a beneficio de los dos pueblos, y creo que es lo que vamos a ver a partir del 2019. Larry Rubin, muchas gracias a ti, Carlos, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Espero que todos nosotros hayamos aprendido un poco más de ese país enorme que se la pasa su presidente bulleando al mundo, Larry. Muchas gracias. A ti, de Carlos, nuevo, gracias a ustedes y buenas noches.